Feminicidio. Nombrar, reconocer. ¿Cómo llamarías al asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer? El feminicidio es la violencia extrema contra las mujeres. Si eres mujer, es tu muerte. ¿Crees que en España existe la violencia extrema contra las mujeres que produce sus muertes? Sí, creo que no está tan legalizado o normalizado como en otros países, que forma parte de su cultura, pero al fin y al cabo son víctimas igual las mujeres y acaban asesinadas también. 1.378 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista en los últimos 20 años. Una media de 69 mujeres por año. ¿Por qué crees que se asesina a mujeres en España? Creen tener un poder o una superioridad sobre sus parejas o sobre cualquier persona del sexo femenino, porque las consideran débiles o inferiores a ellos. Suele ser parejas divorciadas que el marido por algún motivo no se ha quedado contento con lo que tiene, quiere hacer sufrir a la mujer, matándole a los hijos y posteriormente a ella, y muchas veces se quitan la vida o directamente se entregan. En la mayoría de los casos los asesinatos sí que se cometen entre parejas, pero también existe otro tipo de maltrato hacia la mujer, bien sea por temas de prostitución o por abuso a niñas. Los hombres matan a las mujeres desde su condición de amantes, novios, maridos, padres, hijos, hermanos, primos, amigos, vecinos, clientes de prostitución, socios, miembros de las fuerzas de seguridad. Las estadísticas de víctimas mortales por violencia de género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad solo reconocen el feminicidio íntimo en España. ¿Cómo se informa sobre el feminicidio en España? Creo que se informa mal, poco, y se evitan palabras como asesinato o feminicidio. Se informa de una manera muy descontextualizada. Ponen solo el resultado final y no informan de cómo hemos llegado a ese punto, con lo cual la población queda totalmente desinformada. Bueno, los medios de comunicación prácticamente son como entes, ¿no? No se plantea la vida que tenían esas personas, esas mujeres, y bueno, pues normalmente suelen sacar pues algunas entrevistas a gente del pueblo o del lugar donde haya ocurrido ese asesinato. El discurso de los medios de comunicación empodera al patriarcado, al agresor y a la jurisdicción. Necesitamos que el feminicidio sea nombrado visibilizando las diferentes violencias machistas y utilizando un lenguaje y unas imágenes no sexistas. ¿Qué hacen el gobierno, el sistema de justicia y las fuerzas de seguridad para frenar el feminicidio y la impunidad? La Ley de Violencia de Género, aprobada en el 2004, fue un paso, pero no es suficiente para la sociedad actual. Creo que lo único que hace el gobierno o los sistemas de justicia es crear campañas publicitarias para intentar de concienciarnos, pero con eso realmente lo único que consiguen es limpiar su propia conciencia. Conozco que hay un número al que se puede acudir y una página web, pero yo creo que hay muchas cosas que quedan por hacer y lo importante es centrarse en eso, en qué podemos hacer. Creo que se le debería de quitar, por ejemplo, en un caso de custodia compartida, si el hombre tiene una denuncia por malos tratos, se debería de quitar esa custodia compartida. La ONU ha condenado a España por negligencia policial y judicial en un asesinato machista. Ha dado la razón a la madre de una niña asesinada por su padre en régimen de visitas. España necesita una voluntad política, que la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de Estado. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad? Yo creo que lo importante sería más bien implicar a la gente y educarla, y en especial a los hombres, y hacerles sentir parte de esto.
Cuando seamos conscientes de algún caso de violencia de género, tratar de ayudar a la persona que está siendo sometida y hacerle ver que no está sola y tiene una salida más allá de lo que tiene en su propia casa. Creo que tanto los hombres como las mujeres debemos creer en la igualdad y ponerlo en práctica en el día a día, y también a la hora de educar a los niños hay que hacerles ver que realmente somos iguales, que nadie tiene derechos sobre nadie, pero ni un hombre sobre una mujer, ni una mujer sobre un hombre, ni dos personas del mismo sexo tampoco. Que toda la sociedad y sus organizaciones e instituciones se comprometan en esta lucha. Que el feminicidio se convierta en una cuestión de Estado. Necesitamos que la prevención sea una política prioritaria, que incluya un sistema coeducativo en todos los ciclos, la formación específica para todo el personal profesional que interviene en los procesos, los medios de comunicación, la producción cultural y la sociedad civil en la lucha contra las violencias machistas. Que se desarrolle e implemente el Convenio de Estambul y el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW, y se reforme la Ley 1 del 2004 para que estén reflejadas todas las formas de violencia contra las mujeres. Bueno, yo realmente creo que para interiorizar estas ideas proviene del núcleo familiar, de donde te han educado y los valores que hay en tu casa. Por lo tanto, creo que esto no lo ha aprendido el niño por sí solo y como que se le ha inculcado desde los roles que puede haber vivido en su familia. Y no solo en su casa, yo creo que socialmente se nos enseña a las chicas a que tenemos que ser apañadas, y en caso de no serlo eres algo así como un desastre, ¿no? Pero bueno, creo que no solo ocurre, no lo ha debido solo en su casa, sino incluso en el colegio. Yo me he visto en situaciones con el profesorado incluso, que fomentan este tipo de ideas y esta separación entre el cometido de las chicas y los chicos.
Yo creo que se están despidiendo, bueno, emitiendo este tipo de mensajes continuamente, al final tienen una repercusión en los niños que lo están viendo y que habría que poner mucha atención en lo que vean nuestros hijos, por ejemplo, porque es una fuente de difusión súper directa y súper agresiva en algunos casos. Sí, sobre todo los niños cuyo cerebro es como una esponja, todo lo que ven lo interiorizan y bueno, aunque no nos demos cuenta, la situación de unos dibujos que dejan a la mujer en una posición inferior a lo que sería un hombre poco a poco, conforme van creciendo, pienso que esto son ideas que se les ponen de una forma que no percibimos. Realmente creo que sí, que es muy influyente por eso que a ella misma o ella misma dice ser la princesa del pueblo, por así decirlo, es quien tiene la voz de todos aquellos que no tienen estudios y aún así también está apoyada por quien los tiene. Quiero decir que es una mujer que tiene bastante repercusión, algo que no entiendo, pero ya sea como un títere o de unos ejecutivos, de una cadena, creo que todo lo que dice tiene bastante calado, aunque desde mi punto de vista yo no lo comparto ni lo creo, pero muy a mi pesar es una mujer que la gente la tiene en cuenta. Sorprende un poco también el hecho de que, bueno, aparte de que se idolatran este tipo de personajes televisivos, que una propia mujer asuma con tanta facilidad el cometido que se ha estipulado socialmente para ella cuando habla de, pues eso de, no voy a dejar que un hombre coja la fregona en esta casa y tranquilamente eso lo están viendo millones de personas. Una persona que se idolatra bastante a día de hoy. Pero que refleja bastante bien un poco la idea en general que se tiene históricamente de la política, de que es cosa de hombres y es un juego en el que a veces a las mujeres se les deja jugar. Pero vaya, no debería ser representativo de los tiempos que corren. Sí, igualmente de representativo estamos hablando de política, estamos hablando de que esta persona tiene que mediar por el pueblo de una forma, por así decirlo, equitativa y igualatoria, y está menospreciando lo que sería un debate con una mujer, que es algo incomprensible. No, hablábamos el otro día de que, no sé si fue en Manchester o no sé en qué estadio, se solucionó este tipo de situaciones cerrando el estadio o suprimiendo los próximos partidos, y creo que, bueno, esto si se hiciera en España suscitaría muchísimo revuelo, pero es algo muy necesario. Claro, sí. Asombra y asusta que un grupo de hinchas esté apoyando lo que es maltrato, violencia de género, así públicamente. En este caso lo que estamos viendo es una sumisión completa de la mujer al hombre. Y yo creo que si una empresa de moda tiene estas capacidades de
de contar, de transmitir de forma global, debería de ser responsable con ello, porque de alguna forma ya directa o indirectamente somos consumidores de publicidad, de imágenes y queramos o no eso lo interiorizamos aunque no le prestemos atención, y poco a poco se va construyendo en la sociedad una imagen que al fin y al cabo va a ser, a base de repetirlo, se va a dar como cierta. La situación entre hombre y mujer o también se puede trasladar a otros campos. Yo creo que es muy peligroso que se utilicen este tipo de campañas en la moda, porque al fin y al cabo es algo que llega a el grueso de la población. Todos compramos ropa, todos vemos la mayoría de personas vemos la televisión, y si se hacen anuncios con este tipo, donde se establecen los roles hombre-mujer tan diferenciados, al final la gente, bueno, ya los toman por adecuados, pero es bastante peligroso, y sobre todo teniendo en cuenta que, hablando del canon de la mujer, se difunden unos estándares de belleza completamente insanos para las mujeres. Y eso también tiene una gran repercusión social, sobre todo en gente joven, y el culto al cuerpo y todo este tipo de historias que paralelamente se ven afectadas. Un municipio vasco, el Goibar, ha tratado de prohibir las canciones de reggaetón porque supuestamente incitan a la violencia contra las mujeres y transmiten valores humillantes y machistas. ¿Es adecuado prohibir este tipo de canciones? ¿Es contraproducente? ¿Hay que hacerlo? Un tema del cantante Justin Bieber da a entender que las niñas y adolescentes no saben lo que quieren y que un chico siempre sabe mejor que ellas cuáles son sus necesidades y sus gustos. ¿Es inofensiva la música pop? Bueno, hablando del tema de los bares donde se prohíben este tipo de géneros musicales, por supuesto prohibir suena siempre mal, pero a veces es necesario prohibir para que avancemos en algo. Igual que no se ponen en sitios públicos canciones que hacen apología de otras cosas igualmente negativas, no debería... Bueno, no digo que se pruebe el reggaetón, por supuesto mucha gente se va a indignar con que diga esto, pero bueno, están emitiendo una serie de mensajes que, por supuesto, no dejan en muy buen lugar a las mujeres, y bueno, eso no me parecería una locura que se prohibiera. Sí que es cierto que después podemos ver por internet cómo, gracias a, por así decirlo, gracias a los videoclips de reggaetón se hacen cualquier otro tipo de historia de estas en el que la mujer pierde muchísimos valores y queda rebajada por el hombre. También es cierto que creo que hay dos tipos de personas, por así decirlo, las que no se dejan influenciar por lo que es un ídolo musical, un artista de este tipo, y otras pues que lo tienen como hay que hacer esto y bueno, hay que hacer esto, lo hago porque me gusta lo que hace esta persona y quiero ser como ella. Entonces ahí sí que ya estamos hablando de una situación que da bastante miedo. Pero no sé, creo, hablando de Justin Bieber, por ejemplo, artistas de esa difusión tan tremenda, Justin Bieber a lo mejor, que es el artista más popular entre las niñas de tal a tal edad, tiene una responsabilidad tremenda con las canciones que hace, y creo que, bueno, por supuesto creo que no se está dando cuenta de la repercusión que puede tener eso, y hay que tener mucho cuidado, pienso, pero vamos, ningún artista va a reparar en ello, lo que importa es lo que se vende, supongo. Pero bueno, la música, igual que otros ámbitos audiovisuales, tiene un impacto completamente directo. Y bueno, ya supongo que se trata de cada uno, de su capacidad de absorción o no, de adoptar estereotipos o no. Pues siempre es cierto, la mujer aparece como un accesorio del hombre,
sobre todo en los informativos y demás, difícilmente se ve una presentadora ya entrada en edad. En cambio, los hombres sí que está permitido, supuestamente. Lo que dices que dan esa imagen de Sí, pues, que les sabiduría, piden- seriedad, madurez. En cambio, las chicas deben de ser jóvenes, guapas, frescas, da igual si son hacer elocuentes, si son buenas comunicadoras, si son... hacer más el papel de imagen y el hombre, por así decirlo, es más el papel de comunicador de está pasando Sí. esto. Sobre el hombre recae un poco la responsabilidad informativa y la mujer es un elemento decorativo. Sí. Pero pasa en la televisión diariamente. Como la situación está de Las cuando en las campanadas. campanadas la presentadora llevaba Sí. un vestido con la espalda abierta, un vestido así que vamos, en enero. Se estaba hablando de frío, Ana Igartiburu, Sí. creo que fue en Radio y Televisión Española. El presentador llevaba la capa, iba muy bien abrigado. De hecho, ella lo dice, ella dice, me estoy hablando de frío, y dice, creo que es Ramón, no sé quién es, bueno, Ramón García, sí. Dice, pues yo estoy aquí muy bien con mi capa. Y incluso ella pide, cuando dice que tiene frío, ella pide una chaqueta, hace así con las manos, y no la recibe por ningún sitio. Claro, y ahí que nos, Da que pensar. que nos están comunicando. Mm. Tú ahora mismo eres un producto televisivo y no, vamos, congélate. En el aspecto de la calle, de social, de la perspectiva de las personas, la prostitución se ve como algo negativo realmente. Se suele asociar con enfermedades de transmisión sexual, con condiciones en el aspecto, en el espacio laboral bastante precarias, sobre todo con prácticas forzosas. Y bueno, eso en general creo que es algo, y también a los clientes creo que se les tiene también como personas viciosas, personas que a lo mejor engañan a su entorno familiar a la hora de recurrir a este servicio. Creo que se tiene una perspectiva bastante negativa de la prostitución. Yo creo que las mujeres sufren violencia estructural en España y en el resto del mundo porque la verdad es que la razón pura y dura no lo sé, pero es que lleva así tanto tiempo que creo que se ha aceptado que la mujer es inferior al hombre, por eso cobra menos y todo ese tipo de cosas. Todo va relacionado. No existe el mismo número de hombres y mujeres que se dediquen a la prostitución. Creo que hay muchas más mujeres que trabajan de esto o que son obligadas a realizar estas prácticas. No, hombre, hay muchas más mujeres que hombres porque vivimos en un sistema donde la mujer se utiliza como objeto y más como objeto sexual y donde se ve claramente un sistema patriarcal donde la mujer está sometida siempre por debajo del hombre. Pues habitualmente es gente joven y por lo que yo conozco hay tanto personas de otros países, en muchos casos de Europa del Este, como de
como de nuestro mismo país, en España. Pues sí que creo que sufren violencia de género estructural, creo que se les menosprecia o se les trata de una manera... Se les trata más como un objeto que como una persona, que como un ser humano, este titular. Que aquí, bueno, pues vemos que incluso hasta en este sector, en estos servicios, llega la discriminación de género, ¿no? Porque las mujeres cobran mucho menos que los hombres, casi la mitad. Para empezar, los inmigrantes que vienen, en muchos casos no les queda otra opción que dedicarse a ese tipo de trabajos, y aparte es algo que la gente que consume estos servicios no va a dejar de hacerlo, con lo cual la única manera de seguir teniendo ingresos es bajar el precio, con lo cual las personas que se dedican a ello van a cobrar mucho menos y van a vivir en condiciones peores. En los medios de comunicación la prostitución también creo que se ve como algo bastante negativo. Por ejemplo, siempre que en las noticias sacan, por ejemplo, calles donde hay como mucho flujo de prostitutas y ese tipo de comercio, digamos, siempre se saca a lo mejor con unos planos desde arriba, como que les están espiando, como que se van a esconder si les ven, porque es algo que lo muestran como algo que roza la ilegalidad o que es ilegal y que está molestando al entorno donde se practica. Pues a los hombres y mujeres que trabajan, o sea, se muestra en la televisión pues de una manera siempre despectiva y como infravalorando a las personas, y muchas veces como delincuentes, cuando lo único que quieren hacer es ejercer su trabajo, ya que es lo único que se pueden dedicar o han encontrado. Creo que a las mujeres se les muestra más como algo un poco más sucio, como más rastrero, por decirlo de algún modo, mientras que a los hombres, y ya no solo a nivel de los medios de comunicación, sino en el cine y todo esto, se trata algo más como si fuera más, no sabría decirlo, como más chulo. Al venderlos en publicidad, porque se está vendiendo esa persona, ese servicio, se les vende como carne. Y una cosa que a mí personalmente me asquea es cómo se ponen las tarjetas complacientes. La mujer es complaciente, aparece muchísimo esa palabra y me da mucho asco que se venda así. Bueno, en esta tarjeta, por ejemplo, no se está ofreciendo un servicio, que creo que es como se debería ofrecer un profesional que está ofreciendo sus servicios, sino un esclavo. Aquí, por ejemplo, esto es un buen ejemplo de cómo también hay transexualidad en la prostitución. Se conocen pocos datos, pero muchísimos transexuales son asesinados cuando ejercen la prostitución porque se les considera, desde el punto de vista de la sociedad, algo ridículo, algo indigno para ser un hombre. Aquí la verdad es que creo que la mayoría de imágenes no son reales. O sea, cuando tú llegas ahí no te encuentras esto, que estos son modelos. Ahí te encuentras a personas y que encima son personas que lo están pasando mal, me imagino. Suelen salir las mujeres desnudas, en poses muy poco naturales, poses muy sexuales. No sé, hacen como muchas alusiones a eso, al placer sexual, sobre todo en el tema de mujeres. Los hombres creo que no tanto, porque como ya he dicho, creo que se les considera más como algo también de compañía, pero la estética es totalmente sexual y totalmente objetual. En esta vemos bueno, se utiliza ya los memes, los famosos memes de internet, ¿no? Un meme que se hizo bastante famoso y de hecho sigue siendo bastante famoso y conocido, en el que también se utiliza un poco el recurso ese de jugar con una persona más elegante, más sofisticada. Y bueno, la imagen es, lo que pasa es que le han cortado la cabeza, pero es Julio Iglesias, con el meme que se hizo tan famoso estos últimos años. Y bueno, y por detrás pues ya se hace un poco la pregunta para captar, ¿no? Buscas cosas diferentes. Imagino que irá por el tema de buscar cosas que no podemos encontrar en casa, ¿no? Y ya sí, aquí sí que se utiliza más a la mujer como un objeto.
Violencia psicológica sí, creo que hay muchísima. Yo creo que la gente que se dedica a la prostitución, a lo mejor incluso de forma libre, a pesar de que creo que deben ser personas fuertes y convencidas de lo que están haciendo, creo que deben pasarlo muy mal, sobre todo a lo mejor por la opinión de sus familiares o de su entorno. Y luego física, sí, por ejemplo, en todos los temas en los que las mujeres están obligadas, están en mafias y están obligadas a prostituirse, yo creo que, bueno, se sabe y ha salido en muchos casos que hay violencia física de por medio. Y solamente con que te obliguen, para mí eso ya es, aunque no te estén golpeando, para mí eso ya es violencia también física, porque tú predispones tu cuerpo a hacer algo que tú no quieres hacer realmente. Empezando por los chulos, está claro que ellos tienen claro que esas personas están ahí en situación irregular y que pueden hacer con ellas lo que quieran, y lo hacen. O sea, yo creo que las tratan de manera despectiva, no como personas, y por lo tanto, o sea, tienen carta blanca para hacer lo que quieran, saben que esas personas no tienen ningún tipo de derecho ni nada, o sea, y es así. En el caso de los puteros, pues conocen también las condiciones en las que trabajan esas personas y en muchos casos yo creo que se aprovechan también para violarlas, que es una cosa que no se reconoce. Hay prostitutas que son violadas y están desprotegidas, y para hacer con ellas pues un poco lo que quieren también. Luego también hay muchísimos casos de prostitutas que arriesgan su vida y algunas son asesinadas porque trabajan en la calle, se mueven en ambientes que a lo mejor no son los mejores para realizar ese tipo de trabajos y bueno, casos de prostitutas asesinadas y prostitutos asesinados pues existen. Y por supuesto, esas personas muy a menudo están bajo el control de unos chulos, de quienes llevan esas tramas de comercio humano, que siempre los mantienen bajo una violencia psicológica y física a menudo, pero psicológica constante. Esas personas, por ejemplo, cuando son inmigrantes, lo único que han conocido de este país es esa gente que los controla. No saben qué hacer, están atados a ellos y debe ser muy, muy duro. Creo que sí que se puede modificar esa perspectiva que tienen, por ejemplo, los hombres frente a una prostituta, sobre todo en el sentido de la educación. Yo, por ejemplo, estoy educada en el sentido de que debo guardar mi sexualidad en un ambiente privado, dentro de lo íntimo, y es un poco como, sobre todo para las mujeres, cuando extrapolas esa sexualidad fuera de tu intimidad, no sé, es algo como sucio, algo como un poco considerado vicioso. Entonces, sí, yo creo que sobre todo en el tema educativo eso se podría modificar. Bueno, creo que debe modificarse y debe superarse también. Et il y a eu un moment dans la nuit des temps où la force physique, ça comptait énormément. Les plus forts se sont appropriés les droits, le pouvoir, de manière à avoir également de la prééminence économique, grossièrement, pour être ceux qui seraient toujours sûrs de manger. Elles sont elles-mêmes filles de la femme et elles entretiennent cette tradition. Parce que, bon, d'une part, je vous disais, elles ont en elles ce modèle féminin tellement ancré qu'elles imaginent qu'une femme qui ne serait pas semblable à elles serait un monstre, et leur plus grand souci, c'est que la petite fille soit bien féminine.
Ce sont donc elles, en effet. Mais cela, c'est en même temps sous la pression, bien entendu, des hommes. C'est parce que c'est l'ensemble des hommes qui a enseigné à l'ensemble des femmes à se considérer comme dépendantes, passives, soumises, effacées, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas aussi une condition purement économique qui est signe qu'il y a une évolution qui s'impose aux hommes? Oui, mais elles y répondent par la mystification. Parce qu'à mon avis, ce secrétariat à la condition féminine, c'est une pure mystification. C'est un os à ronger qu'on a acheté aux femmes pour leur donner l'impression précisément qu'on s'occupait d'elles, alors qu'en vérité, on ne donne pas les moyens à Françoise Giroud, par exemple, de faire quoi que ce soit. Elle n'a pas de budget, elle n'a pas d'argent. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de timides propositions qu'elle fera aux hommes et qui ne prendront de force que si les relations plus lucides, un peu plus difficiles, un peu plus exigeantes sur certains plans, permettraient d'échapper à cette chose affreuse qu'est la scène de ménage. Il y a une autre chose aussi que je voulais dire, c'est qu'il y a une perversion de l'émancipation de la femme qui est le fait des hommes. C'est-à-dire que, de certaine mesure, ils prétendent en bénéficier. Et ça aussi, ça se retourne contre les femmes. Maintenant qu'il y a la contraception, maintenant qu'il y a en partie l'avortement, maintenant que les femmes refusent les tabous sexuels et se disent, en tout cas une grande partie d'entre elles, sexuellement libres, les hommes en profitent pour leur imposer, pour ainsi dire, de coucher avec eux, en leur disant, mais comment, mais voyons, il n'y a aucune raison pour... C'est pourquoi les viols, je crois, sont beaucoup plus fréquents aujourd'hui qu'autrefois, ou ces brutalités dont je vous parlais, qui peuvent s'exercer même dans la rue. Mais comment, voyons, pourquoi tu n'es pas vraiment une femme libre si tu ne veux pas coucher avec moi, puisque tu es libre ou tu ne l'es pas. Mais la liberté, ce n'est pas forcément de coucher avec tout le monde, loin de là. Alors, il y a là un abus aussi du côté des... Normal porque ya me conocían que yo era muy emprendedora. Para ellos el que yo me hubiera venido no era sorpresa porque yo se lo había manifestado hacía ya bastante tiempo de que algún día me iría. De que qué iba a encontrar aquí, eso era una expectativa que todos teníamos porque nadie lo conoce, nadie conocía lo que iba yo a encontrar, ni mi familia ha migrado para tener un punto de referencia. Entonces, para ellos era una incógnita. Llegué aquí a España. La única posibilidad que tenía en ese momento era o de cuidar niños o de cuidar personas mayores o de trabajar como doméstica en una casa. Eran las tres alternativas posibles. Pues yo me sentí en la calle después de que mi prima me echó y me dijo que tenía que prostituirme, ¿no? Yo prefería regresarme al siguiente día antes que eso. Y le comenté a esta familia que si lo veían viable de que me ayudaran a trabajar, a ubicarme en una casa, me quedaría y bueno, ellos no me conocían de nada, pero creyeron en mí. La señora con la cual yo trabajaba es una mujer muy importante dentro de un hospital aquí en Valencia. Y un mes después o 2 meses me dijo, ella sabía que yo era doctora, me dijo que quería hablar conmigo, tanto ella como su marido. Me dijeron que me tenían algo agradable que decir. Yo le puedo asegurar que yo sentí una ilusión cuando yo escuché esas palabras. Yo pensé que me iban a ofrecer una oportunidad de trabajo. Y me dijeron, Elba, como haces también tu trabajo, varias amigas mías quieren que tú le hagas la limpieza y te hemos conseguido 5 mujeres más para que tú sigas siendo empleada del servicio. Antes de venir ya me comentaban esto y dije, bueno, a lo que sea, a fregar pisos, a limpiar culitos, como decimos, o lo que sea. La cosa era trabajar, con lo cual ya me he mentalizado que acá yo estoy para limpiar, para cuidar niños, ancianos, el campo, lo que sea, menos para trabajar en lo que yo sé.
Nuestro trabajo yo creo que es muy duro, porque tienes en tus manos otras vidas. Son niños a los cuales tienes que cuidar bien para poder tener tu trabajo, tienes que darles cariño. Aparte de eso, el cariño que los padres no les pueden dar esas horas, y son muchas horas del día. Tienes que educarles prácticamente como si fueran tus hijos, y también te encariñas, claro, tú, ¿no? Tú te encariñas, los chiquillos se encariñan, y yo creo que eso es muy importante y debería ser más valorado. Ya me dediqué a cuidar personas mayores. En este momento estoy cuidando a una señora a la cual me encanta mucho. La verdad es que a mí siempre me gustan los niños, me gustan los ancianos, por mi profesión igual también me gustan todas las personas, pero es que los ancianos me roban a mí el cariño, porque ellos necesitan tanto, tanto afecto, tanto, tanto, que yo no sé por qué aquí no se los dan. Fui contratada por una agencia de empleo aquí a Valencia y bueno, eso es un poquillo así de sentirme, no sé, manipulada, vendida, ¿no? Porque no sé si es el hecho mismo, que tal vez no le pasa a todos. Me pasó a mí en particular porque se dio de una manera particular. La persona de la agencia me trajo en su coche y cuando ya se despedía de las personas que me contrataron, pues vi pues cómo daba el dinero que se había pagado por mi contratación, ¿no? Fue una manera humillante, como que decir, me están vendiendo, ¿no? Algo que se me cruzó por la mente. 12 de la noche, yo estaba planchando, no me acostaba, bueno, mi habitación, que eso no se le llamaba habitación, porque a pesar de que la casa era grande, tenía mucho sitio, pero mi habitación era un cuarto muy pequeño donde cabía solo una cama sencilla y encima tenía todas las cuerdas de la ropa y ahí se tendía y yo me tenía que acostar por debajo de la ropa para yo poder dormir. Entonces yo quedaba boca arriba y solamente veía las piezas de la ropa de las niñas, los uniformes, las bragas y los calcetines. Entonces yo lloraba de tristeza y de todo. Claro, durante mi primer año lo pasé mal, he tenido una depresión que yo creo que ha sido el fruto de todo eso, ¿no? Porque no puedes hablar, porque no conoces gente, porque te da miedo salir, porque tú sabes que estás en una situación irregular, porque tú vienes aquí tú vienes con un bono de viaje o a lo mejor vienes con una invitación, estás 3 meses bien o 4 o 6, pero después ya tú sabes que en el momento tal tú caes en una irregularidad. Y eso es lo primero que te lo dicen, lo malo que te pueden pasar. Y lo más malo que te pueden pasar, claro, si no has robado, no has hecho nada, no te vas al cárcel. Te ponen una interdicción y te expulsan del país. Pero si tú no te quieres ir, normal. Y empiezas a pensar que si yo voy por la calle y veo a un policía, pues mira, a ver si viene así por tonto y me pregunta mis documentos. La violencia de género estructural relega a las mujeres trabajadoras a ciertos sectores de la productividad, en España y en todo el mundo. Las mujeres migrantes son el sector de la población más desfavorecido, a pesar de que están liderando el envío de remesas a sus familias en los países de origen. En 2006, las 800.000 mujeres migrantes trabajadoras, de las que el 59% procedían de América Latina, aportaron a la riqueza de España alrededor del 2% del Producto Interior Bruto. Actualmente, se persigue y expulsa a estas mujeres. Hay un barrio llamado Libertad, donde el ruido lejano del mundo no entiende por qué es así. Hay calor, hay gris, son de sol, de maíz. Pero
Yo creo que los datos hablan por sí solos. Hay una cantidad enorme de mujeres maltratadas psicológica y físicamente, un montón de mujeres que mueren todos los años a manos de sus parejas. Y en fin, creo que aún así todos lo vemos en el día a día a nuestro alrededor, que puede que no llegue a la violencia física, pero todos en mayor o menor medida hemos visto actitudes machistas tanto en clase como en la calle. Por eso no creo que sea un asunto puntual, sino que está presente en el día a día. Siempre se cuentan más las muertes que lo psicológico es más difícil que se vea. Pero aún así, simplemente la violencia física ya de por sí también implica cierta violencia psicológica. Si a ti te están pegando, te están menospreciando, te estás sintiendo una mierda. Y eso es algo que aparece mucho de que las mujeres somos las que ejercemos la violencia psicológica y los hombres la física, cuando eso no es cierto para nada. Pero sobre todo que simplemente la física ya implica violencia psicológica. Claro, no estás... De hecho, por cada asesinato que haya, probablemente hayan cientos de mujeres que son maltratadas psicológicamente. El físico es, pues yo creo que el paso final del maltrato. Según el tipo de pareja que tú quieras tener, me refiero, en mi opinión, una relación sana son dos personas que se ayudan a progresar en su vida individual, como personas individuales, y avanzan juntas. No tiene que ser una guerra de a ver quién tira más. Es también como entendemos el amor hoy en día. Cómo está enfocado. Es que es lo que ella dice, simplemente en una pareja normal, una dinámica de pareja normal, no hay violencia. Esto simplemente es una manera de decir que no existe la violencia machista porque la violencia es algo normal en una pareja y para nada lo es. Si las personas que ven cosas se callan por no denunciar realmente lo que está pasando, por miedo también, igual. Y no hace falta que sea dentro de una casa, en transportes públicos, en el metro, en la calle. Cosas que ves, sí. Ves parejas discutiendo, que él se está sobrepasando y no suele intervenir nadie. Y si interviene, piensas, ¿por qué te metes en eso? No es tu asunto, pero sí que es un asunto de todos. Sí. Yo pienso que los malos tratos no es que se deban a los celos, pienso que los celos son parte del maltrato. O sea, es decir, los celos se tienen porque se tiene una sensación de posesión. Si no existiera esa sensación de posesión, no existirían celos. Los celos no forman parte del amor, forman parte de esa relación de dominación, ¿no? Y por otra parte también, no sé, pues es de una manera que cosificas, ¿no? Porque la cosificación también es como una estrategia de la sociedad esta machista, ¿no? Para quitarle importancia a la mujer y así poderla controlar, digamos. Y no tiene nada que ver con el amor, por supuesto. Un enfermo mental no tiene, o sea, no está en sus plenas facultades mentales y un maltratador sí. Y un enfermo mental no tiene por qué ser violento, sin embargo, un maltratador lo es. Claro, tú puedes ser loco y maltratador o loco a secas o puedes ser violento con una piedra o con un palo, pero si eres violento con las mujeres es porque ahí hay una cuestión ideológica de fondo, ¿no? Realmente
No todos los maltratadores consumen y los que consumen es una forma para desinhibirse y poder seguir maltratando a la mujer o para poder desinhibirse de la mierda. Claro, digamos que el hecho de consumir es lo que enciende la llama para desinhibirse un poco y sacar ese instinto y acabar maltratando, pero si tú si tú maltratas a alguien es porque tenías eso de fondo, no es el consumo del alcohol o el de las drogas el que te va a hacer maltratar a una persona. Tú maltratas porque quieres maltratar y eso lo que hace es ayudarte un poco a creerte, ¿no? tu paranoia, pero no significa que eso te dé o sea, no significa que sea el causante del maltrato. El causante del maltrato es otro, totalmente diferente. Es decir, perder el control, ¿qué significa tú cuando estás cometiendo ese acto? Eres plenamente consciente de lo que estás haciendo. Es como decir, no sé, excusar cualquier cosa bajo el decir de he perdido los papeles, se me ha ido la cabeza. No, o sea, tú estás haciendo eso con unos motivos, no lo estás haciendo porque sí. Y eso tampoco es excusa. Si pierdes el control y pegas a alguien, eres un cabrón. Yo creo que la mujer también siempre se ha vinculado un poco como a la perdición del hombre, ¿no? Se asocia a la histeria como un rasgo femenino, todo lo sentimental, todo lo emocional siempre se vincula a lo femenino y un poco eso como que la mujer es capaz de enloquecer al hombre, ¿no? Lo típico de a las mujeres no hay quien las entienda. Todo ese tipo de cosas solo hacen más que poner a la mujer como una figura que no hay por dónde cogerla y que muchas veces pues justifica un maltrato. Yo he vinculado ese mito a algo muy real de casas. O sea, hay determinados hogares que sufren esto. Sufren que sea la mujer que tenga que hacerlo todo y que el hombre a lo mejor no está haciendo nada, pero se cabrea de escucharla. Se va cabreando, lo aguanta un día, otro día, otro día, otro día, otro día, hasta que dice, se acabó, no me mandas más, aunque no haya movido un dedo. O sea, esto es algo real. Hombres que se cabrean porque les están diciendo cosas. Claro, evidentemente será porque les gusta y no porque ni siquiera ya son conscientes de que están en un maltrato muchas veces, porque no se dan ni cuenta, o porque ni siquiera, o sea, ya por su misión impuesta desde que nacen, por ser mujeres, ya asumen que son sumisas al hombre y más con el que se casan y más con el que les dice lo que tienen que hacer y cómo van a salir de relación una mujer que está cohibida por tantas cosas. Es que es un mundo. Hombre, esto obviamente cuando una persona dice no, quiere decir que no. O sea, este mito viene un poco también de esta concepción de que las mujeres para hacernos las interesantes siempre tenemos que hacernos un poco las estrechas, ¿no? Y que la función del hombre es ir detrás, corriendo detrás de la mujer para ver si consigue que se acueste con él o si consigue tener una relación con ella, ¿no?
Y esto es algo totalmente falso, porque obviamente las relaciones afectivas, el sexo, el cariño, el amor, lo necesitan por igual los hombres y las mujeres, ¿no? Lo que pasa es que eso, el sexo es como un terreno que se ha dicho que es de los hombres, ¿no? Y que por lo tanto es como que nosotras tampoco podemos negarnos, porque es algo que, eso, no es decisión nuestra, es algo que deciden ellos al final, ¿no? No quiere decir no, y eso se entiende en todos los idiomas, y al final pues eso no deja de ser un acoso, ¿no? Y yo creo que muchos hombres que hacen este tipo de cosas no son conscientes de hasta qué punto es grave hacer ese tipo de cosas, porque al final estás intentando someter la voluntad de una persona, y eso es violencia psicológica, y se puede llegar hasta el punto de la violencia física, pero no nos equivoquemos, porque la violencia psicológica es algo terrible, ¿no? molt masclista i és evident que moltes dones pateixen aquest tipus de violència masclista. Jo considero que aquestes dones, i en general la societat també, hauria tindre la possibilitat de denunciar aquestes situacions d'injustícia i de violència i, per tant, ha d'haver per part de l'Estat i de la societat un recolzament cap a aquestes dones. Aquest recolzament, evidentment, amb la llei de violència de gènere ho poden fer, encara que darrerament s'estan veient algunes denúncies falses i aquestes denúncies falses les estan veient en televisió i estan tenint unes reaccions un poquet, diguem, frívoles del tema. Clar, aquestes denúncies falses el que passa és que són molt minoritàries, és un 0,01%, i el que passa és que en aquests programes de televisió se'ls dona una importància i una rellevància molt notable i aleshores, clar, això fa que la sensació de la societat puga ser en un moment donat que moltes dones són les que denuncien falsament i no és així. La veritat és que haurien de potenciar molt més que les dones denunciaren més aquests casos de violència. I no frivolitzar tant. Exacte. Jo crec que al masclisme, diguem, que ostenta el poder, li interessa que la gent en un moment donat pense que el feminisme és roïn, perquè això el que fa és donar més poder i mantindre allà dalt el masclisme, no? I que els homes siguin els que continuen ostentant el poder en la nostra societat. Quan el feminisme l'única cosa que defensa és la igualtat, que hi hagi equiparació d'oportunitats per a homes i per a dones, i tal com és evident que tots som vàlids i vàlides per a tot, no hauria d'haver aquest problema. La realitat de tota aquesta violència masclista en realitat és ben diferent, és tot el contrari. Són moltes les dones les que no denuncien, quasi un 80% d'aquestes dones maltractades no posen una denúncia i això genera molta problemàtica perquè estem vivint en una societat molt violenta, molt masclista, molt injusta i no s'està actuant adequadament sobre aquesta situació. Sí, i a més d'això, últimament, en els últims anys, com a conseqüència de les retallades, hem tingut una retallada molt important de totes les qüestions al voltant de la violència de gènere perquè s'han tancat molts centres i les dones no poden denunciar. No solament no s'han tancat centres, sinó que també totes les campanyes que hi havia des que es va crear, des d'abans que es va crear la llei contra la violència de gènere, totes aquestes campanyes han tingut també les retallades i no s'estan fent. Si no tenim retallades, els mitjans de comunicació estan potenciant una cosa que està totalment en contra del que nosaltres volem, estem anant cap a darrere.